O lo que son los números reales. Estimo que sí, pero se borró de la memoria. No se les tiene que borrar de la memoria, chicos. El dominio de la función abarca todas esas, digamos, variables que están definidas. En el caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer, tendríamos dos variables definidas como x e y, el dominio de esa función serían todas esas variables x, ¿no? Entonces, acá el dominio de la función son todas esas que pertenecen, en este caso, al espacio muestral S, que vamos a definir como el número de caras. Ah, ya me acordé, tipo inecuaciones, ¿no? Todos los valores de x que pertenecen a los reales entre... Todos los valores de x que pertenecen a x. Entonces definimos como d sub x, es el dominio de x a todos esos números de caras, o sea, a todas las caras que aparecen, ¿sí? Entonces acá tenemos el dominio de una función, tenemos el espacio muestral, es decir, todos los resultados posibles de nuestro experimento aleatorio, mientras que el rango, ¿sí?, es el conjunto de los números reales. Acá está la diferencia, el espacio muestral son los posibles resultados y, digamos, el rango, ¿sí?, de la ocurrencia de esas variables que ya hemos definido y a que hemos dado un valor, ¿sí? Acá están como x sub 0, x sub 2 y x sub 1. Y después vamos a calcular la probabilidad, que esto ya lo hicimos, no lo hicimos con el dominio, no lo hicimos con el rango, pero sí definimos a cada uno y le asignamos una probabilidad a la ocurrencia de cada uno de estos experimentos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Para cuando la cantidad de caras es 0. Cuando la cantidad de caras es 0, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? 0,25. La cantidad de caras es 0, sería cruz, es un cuarto. Acuérdense que cuando nosotros tiramos una moneda al aire, existe la misma probabilidad que salga cara y que salga cruz, y es un medio. Bien, nosotros estuvimos viendo, ¿sí?, qué ocurre cuando una probabilidad ocurre varias veces, para que se den una idea. Cuando hay una continuidad en esa probabilidad, acuérdense que era n por n, en este caso un medio por un medio, ¿sí? ¿Recuerdan? Chicos. Sí. Bien, perfecto. Entonces, la probabilidad de que este experimento, ¿sí?, que salga una cara, ¿sí?, la probabilidad de que salga una cara la tenemos definida acá. Me puede ocurrir una vez o me puede ocurrir 2 veces. O sea, que serían 2 sobre 4. Por eso es un medio, es igual a 0,5. ¿Sí? Que sería la probabilidad que me ocurra acá o la probabilidad que me ocurra acá. ¿Sí? Es un medio. O sea, sería un cuarto por un cuarto. Sería un medio. Y la probabilidad de que me toquen 2 caras, ¿sí?, sería de 0,25, porque es la misma probabilidad que no me toque ninguna cara que me toque una cara, ¿sí? Sí, profe. Bien, y después nosotros hacemos una tablita donde distribuimos nuestra probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que no salga ninguna cara es 0,25, la probabilidad de que salga una cara es 0,5 y la probabilidad de que salgan 2 caras es 0,25. Acuérdense que esto ya lo vimos porque acá definimos la función de probabilidad. Dijimos que la suma de todas estas probabilidades tiene que ser igual a 1, ¿sí? Y que la asignación de las probabilidades siempre tiene que ocurrir entre 0 y 1. ¿Recuerdan? Entonces, acá damos cuenta que hicimos una buena asignación de probabilidad, ¿sí? Esto es más la parte matemática de lo que nosotros vimos de manera más simple, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí?
3 estudiantes agendan entrevistas para un empleo de verano. En cada caso, el resultado de la entrevista será S, si hay una oferta de trabajo, o N, si no hay ninguna oferta de trabajo. ¿Sí? Los resultados experimentales se definen en términos de los resultados de las 3 entrevistas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que puede pasar. Acuérdense que son 3 estudiantes que agendan, 3 estudiantes que agendan una entrevista de trabajo. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? Que a los 3 estudiantes le oferten trabajo. Puede ocurrir que a 2 de esos estudiantes le oferten el trabajo y al tercero no. ¿Sí? Puede ocurrir que al primero y al tercero le hagan una oferta de trabajo, pero el segundo no. Puede ser que al primero de los estudiantes le hagan una oferta, pero al segundo y al tercero ninguno. Acá están todas las posibilidades que puede ocurrir con estos 3 estudiantes en esa entrevista de trabajo. ¿Sí? Acuérdense que N es que no le ofrecieron nada y S es que le ofrecieron trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, enumero los resultados experimentales. Estos son los resultados experimentales posibles. ¿Sí? Cada uno de ellos. Después, define una variable aleatoria que represente el número de ofertas de trabajo, una variable aleatoria continua. Acá nos dicen que definamos las ofertas de trabajo, entonces tendríamos que contarlas así. Acá tenemos 3, acá tenemos 2, 2, 1, 2, 1, 1, y acá obviamente, que sería el tercer caso, que ninguno le ofrezca un trabajo, 0. Acá definimos esa variable, la definimos como las ofertas de trabajo que digamos son factibles para estos 3 estudiantes. ¿Sí? Y acá nos dice que le asignemos un valor a esos resultados experimentales. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá ya tenemos una tablita, ¿sí? Acá podemos llamar x sub 0, digamos que sería el experimento de que ocurran los 3 casos, que a los 3 le hagan una oferta de trabajo. Vamos a llamar x sub 2 como ese experimento, como el resultado de que a 2 de esos estudiantes le ofrezcan el trabajo, x sub 2 como, digamos, el resultado experimental. ¿No dejaste cosas allá? ¿No te avisaron estando allá? Me parece que se le cortó. ¿Ya fue? ¿Te peleaste con alguien? Una política de nada de la empresa, no sé. Te juro que no sé. Bueno, a ver si Richard, camarada, vamos Pero si a vos dar usted la clase. te dicen hacer una cosa, hacer otra. Después viene un boludo, el sugerente. Dice A, hacemos A. Después de allá te dicen no, que esto. Bueno, che, no, mátense. Mátense. Yo olvidate de entregarle. Le voy a dar las cosas, haré un papel, tomá, firmame, acá está esto, tomá, arreglate. Yo a partir de hoy. Somos re poquitos, además. Bianca, ¿cómo te ves, Bianca? Oh, Bianca, que en realidad no es Bianca, es Ana Rocío. Voy a poner. Yo en realidad ya sé a quién le tengo que preguntar, pero no le voy a preguntar. Ella ya sabe. Si vos haces una cosa, si haces la otra y no haces la otra, no haces algo, yo te la mierda. Yo mañana voy a dar ese examen y después. ¿Es presencial? ¿Tenés que ir? Sí, porque si no hay paro, tengo que ir presencialmente. Ya está. En la tele no salió nada. Entonces no hay un carajo de paro. Bueno, hay que empezar a buscar y ya está. Dedícate al examen, que ahora es lo que más Como te... siempre hice toda mi vida. Jamás se lo he hecho a una persona con un perro. Pero bueno, listo. Chicos, ¿me están escuchando? Listo.
No, eso no me La estamos escuchando, profe. Ah, bien, ¿escucharon lo último que les dije? No, quedó dura, estática quedó. No me digan, a Sí, ver, sí la digo. volvamos acá. Pero tiene que volver a compartir la pantalla porque no. Ah, también se salió de acá. Ah, ok, o sea que perdí toda... Y sí, tengo hoy el internet. ¿Ya? Estamos acá. Nos quedamos acá. A ver. Nos quedamos, estaba contando la cantidad de... sí, ahí está, la muestra. Bien, nos quedamos acá. Vuelvo a repetir, nosotros acá, estos son los posibles resultados experimentales. A estos posibles resultados experimentales los vamos a agrupar ahora como, digamos, la cantidad de ocurrencia en cada uno, decimos X sub 0, la probabilidad de que ocurran, que a los tres, digamos, le hagan una oferta de trabajo, como X sub 1, y solamente a dos de esos estudiantes le hagan una oferta de trabajo, X sub 2, como solamente a uno de ellos le hagan una oferta de trabajo, y X sub 0, ¿sí? Que a ninguno de ellos le hagan una oferta de trabajo, ¿sí? Entonces acá definimos la variable oscilatoria, X sub 0, en este caso que sería a los 3, X sub 1 a los 2, X sub 2, 1, y X sub 0 a ninguno, ¿sí? Y ahora le tengo que hacer una asignación de esa probabilidad, ¿sí? Digo que X sub 0 va a ser 1 sobre 8, que va a ser igual a 0,125. Bien. ¿Por qué 1 sobre 8? Porque son 8 muestras. Exactamente, son 8 los resultados experimentales posibles y X sub 0 se define como uno de esos 8, por eso es 1 sobre 8. X sub 1, con el mismo razonamiento, tenemos 3 resultados experimentales posibles, por eso se define como 3 sobre 8. Lo mismo pasa con X sub 2, ¿sí? Y X sub 3 pasa igual que pasa con X sub 1, porque la probabilidad que ninguno de ellos reciba una oferta de trabajo, ¿sí? Entonces acá tendríamos definidas nuestras variables, acá tendríamos definida nuestra probabilidad para cada una de ellas, ¿sí? Y después tendríamos que verificar que esa asignación de probabilidades cumpla con la ley de probabilidad. Bueno, un resumen. Una variable aleatoria discreta, dijimos que es un evento numérico cuyo valor se determina mediante un proceso al azar, cuando se asignan los valores de la probabilidad, todos los valores numéricos posibles de una variable aleatoria, ya sea mediante un listado o a través de una función matemática, se obtiene un resultado, una distribución de probabilidad, de cómo se distribuye esa probabilidad. La suma de todas esas probabilidades, acuérdense que si es igual a 1, bueno, acá básicamente nos define que las probabilidades individuales pueden denotarse como f de x, o sea, función de x, o como p de x, ¿sí? O sea, yo puedo definir la probabilidad como peso de x, o puedo definirla como f de x. Cualquiera de esas dos, con p de x, y hay algunos libros que definen esa función de probabilidad como f de x, ¿sí? Eso es para que sepan, cuando busquen en algún libro les aparece f de x y digan de qué me están hablando, es la función de probabilidad, ¿sí? Bueno, para una variable aleatoria discreta se pueden enlistar todos los valores numéricos posibles de la variable en una tabla con las probabilidades correspondientes. Esto es lo que hicimos acá, ¿sí? Nosotros podemos listar todas las probabilidades. Acá hemos llamado a la función de probabilidad como p sub x, la podríamos haber llamado como f de x, ¿sí? En una distribución, las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de la variable aleatoria. La distribución de probabilidad es una distribución teórica y se usa para representar las poblaciones. Todo esto es un resumen más la parte teórica de lo que ya vimos, ¿sí? En un experimento donde un solo dado se lanza y se observa el número de puntos de su cara superior, la variable aleatoria es el número observado, ¿sí?
Me puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la función de probabilidad va a ser la misma para cada una de ellas. La distribución de esas probabilidades, que va a ser 1 sobre 6. ¿Sí? Y esa función de probabilidad, ¿sí?, que denotamos como P de X, va a ser 1 sobre 6 para cada uno de estos posibles resultados, tanto para si me sale el A, si me sale un 2, si me sale un 3, un 4, un 5, un 6. Todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, 1 sobre 6. Esta función en particular se denomina función constante, porque el valor de esa función de probabilidad no cambia cuando X cambia. Lo mismo podría ocurrir en el caso del experimento que yo tire, por ejemplo, una moneda al azar. En este caso, esta distribución de probabilidades, yo tendría dos valores posibles de X, que sería cara o cruz. Y la función de probabilidad para ellas dos va a ser la misma, que va a ser un medio. Lo mismo ocurriría si yo tuviera acá que tomar una carta de un mazo de cartas, supongamos las españolas, la probabilidad de que yo pueda sacar un as de diamante es 1 sobre 58 y es la misma probabilidad que yo saque una reina de corazón. ¿Entiendes? Esas funciones de probabilidad se denomina función constante, porque la función de esa probabilidad no cambia, ¿sí? Entonces, a veces es conveniente escribir una regla algebraicamente que exprese esa probabilidad de un evento en función de una variable aleatoria. ¿Sí? Esta expresión típicamente se escribe como una fórmula y se denomina función de probabilidad. Todo lo que nosotros hicimos anteriormente, ahora le vamos a dar una fórmula, ¿sí? Vamos a llamar como P sub X a la función de probabilidad. Y vamos a definir a X como, en este caso, la función de probabilidad, ahora les voy a leer el ejemplo, todas, ¿sí?, los posibles resultados que pueden llegar a ocurrir. Por ejemplo, vamos a definir la función de probabilidad. La función de probabilidad es una regla que asigna probabilidades en los valores de las variables aleatorias. Una función de probabilidad se puede ver tan sencilla como una lista de valores de una variable aleatoria con sus probabilidades, tal cual nosotros la vimos acá, ¿sí? Una función de probabilidad. Una lista con todas las asignaciones de probabilidad posibles. ¿Sí? No obstante, una función de probabilidad se expresa con frecuencia como una fórmula. En el caso de esa función de probabilidad como P sub X, y acá también lo vimos como P sub X. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué ocurriría si, por ejemplo, considere un dado que ha sido modificado de modo que tiene una cara con un punto, dos caras con dos puntos y tres caras con tres puntos. O sea, ¿cuáles son los posibles resultados experimentales acá? Si yo defino a esa función. Nos dice que nosotros tenemos, ¿sí?, que nosotros hacemos paso por paso, tenemos una cara con un punto que podemos definir a X sub 0 cuando me sale un punto, ¿sí? Dos caras con dos puntos, podemos definir a X sub 1 cuando son dos puntos, ¿sí?, con dos caras con dos puntos, y después tenemos tres caras con tres puntos, X sub 3, X sub 2, perdón, cuando son tres caras. Esas serían
esos posibles resultados experimentales. Cada una de ellas, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia va a ser, ¿sí? O si nosotros hacemos una asignación de probabilidad, fíjense en nuestro dado, para que ustedes se den una idea, va a tener una cara con un punto, dos caras, dos puntos, esto desde acá, y tres caras con tres puntos. O sea, esta carita que ustedes no ven acá, bueno, esta carita que ustedes no ven acá, esta de acá, que se tienen los tres puntos, esta de acá abajo, que ustedes no la ven, y tendría los tres puntos, y esta de acá atrás, que ustedes no la ven, y que serían los tres puntos. ¿Me toman ahí? Sí, profe. Esa es la que nosotros tenemos modificada, ¿sí? La probabilidad de que ocurra cada uno de estos, ¿cómo la definimos? ¿Cómo la definimos si nosotros tendríamos que hacer nuestra tablita de valores? Bueno, diríamos que 1 sobre 6 es la probabilidad de x0. Muy bien. 12 sobre 6 sería la de x1 y 3 sobre 6 o 2 medios sería x2. Dije 2 medios, no. 3 medios. Este sería un sexto, dos sextos, este sería un tercio y este sería un uno. ¿Sí? La Sí. suma de todas las probabilidades no tiene que dar igual a 1. ¿Sí? Sí. Y ahora, bien, entonces, fíjense que ya tenemos ya determinada la probabilidad, tenemos las variables, y ahora dice, sea X el número de puntos observados cuando se tira el dado. La distribución de probabilidad para este experimento se muestra en la siguiente tabla. ¿Sí? Ahora después vamos a ver. Cada una de las probabilidades pueden ser representadas por el valor de X dividido en 6, lo que nosotros hicimos acá. Es decir, que cada probabilidad es igual al valor de X dividido en 6. Es decir, que este sería el caso, si ustedes quieren, de X sub 0, este sería el caso de X sub 1, y este sería el caso de X sub 3. ¿Sí? Estos, cuando yo defino la probabilidad de X, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan dos caras? La probabilidad va a ser igual a 2 sobre 6. ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan el dado, que me salga de 3 caras? Y la probabilidad sería de 3 sobre 6. ¿Sí? Entonces, por eso se define la función de P sub X, ¿sí? Que serían los valores de X para X igual a 1, que es una cara, para X igual a 2, que es 2 caras, y para X igual a 3, que son 3 caras. Esta sería la función de probabilidad. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, acá está la tablita, que es lo que nosotros hicimos recién. Donde P sub X es la fórmula para la función de probabilidad de este experimento. Acá está la tabla de distribución de probabilidad, que es lo que nosotros hicimos. Una cara, dos caras, tres caras. ¿Sí? Toda función de probabilidad debe estar representada, las dos propiedades básicas de la probabilidad, lo que nosotros dijimos, que la probabilidad tiene que estar siempre entre 0 y 1, o sea que no puede ser ni negativa, ni puede ser mayor a 1. Y la suma de todas esas probabilidades tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto. Entonces lo nuevo que vimos acá es
cómo a esa función de probabilidad o a esas probabilidades que nosotros habíamos visto anteriormente como una variable aleatoria discreta, nosotros ahora sí lo estamos poniendo en función, ¿sí?, de esa, estamos definiendo la función de probabilidad. Básicamente es la asignación de probabilidad que nosotros le damos anteriormente, ¿sí? Nada más que estamos haciendo esto un poco, dándoles un contexto más analítico, más matemático. ¿Sí? Por Sí. ejemplo, fíjense acá. ¿Es P sub x con x igual a 10 para x igual a 1, 2, 3, 4 una función de probabilidad? Acá está resuelto, porque acá se los puse. Y acá Pero nos tendrá que dar 1. ¿Me da 1? Si yo he definido la función de probabilidad para x. 1, 2, 3 y 4. Me da 1. Si yo defino x sub 1, 0,1, x sub 2. ¿Me da 1? Sí. ¿Está entre 0 y 1? Sí. Entonces es una función de probabilidad. Ahora, ¿qué hay acerca de p de x igual 5? O cualquier valor que no sea o que no esté definido dentro de mis variables de interés. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo defino un valor que no está dentro de lo que yo he definido mi función anteriormente? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el valor de la probabilidad de x igual 5? 5 sobre 10. No. 0 porque no existe. Exactamente. 0 porque no existe, porque no está definido. Para todos esos valores que están fuera de lo que yo he definido, es 0. Aparte, ustedes fíjense que si yo definiera x igual 5, me hiciese 5 sobre 10, acá ya la función de probabilidad ya sería, la sumatoria sería mayor a 1. Entonces ya no sería una función de probabilidad. ¿Sí? Bien. Las distribuciones de probabilidad se pueden representar gráficamente, ¿sí? Cualquiera que sea la representación gráfica que se utilice, los valores de la variable aleatoria se grafican en una escala horizontal, ¿sí?, donde donde nosotros tenemos la probabilidad en función de la variable x. ¿Sí? Lo podemos representar, esto ya lo vimos, como una función de esta probabilidad, como en una distribución acá en un histograma, ¿sí? O lo podemos hacer también en un histograma, pero representando con líneas. Hay algunos que lo representan con puntos. O sea, básicamente, que como es una función, nosotros la podemos graficar, ¿sí? Fíjense que nosotros, como la habíamos definido anteriormente, ¿sí?, la función de probabilidad, esto es para estos valores, ¿no? 1 cuando es 1 sobre 10, 2 cuando es 2 sobre 10, 3 cuando es 3 sobre 10, 4 cuando es 4 sobre 10. ¿Sí? Y acá, básicamente, ¿sí?, es exactamente lo mismo, ¿sí?, nada más que va de 0,1, toma los valores para 1, 0,1, que sería 1 sobre 10, 2 sobre 10, es exactamente lo mismo. Pero acá, en vez de hacer una línea, lo que hace es una columna. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. En la siguiente tabla se muestra el número de camionetas que se ha solicitado para la renta en una arrendadora de automóviles en un periodo de 50 días. ¿Sí? Con estos datos, elabora una distribución de probabilidad de X, ¿sí?, especifique los valores de la variable aleatoria
y los correspondientes valores de la función de probabilidad de sub X. Tras una gráfica de esta distribución de probabilidad, ¿sí? PC muestre que la distribución de probabilidad satisface las probabilidades enunciadas y D hace la probabilidad de que se hayan solicitado exactamente 7 camionetas en un día elegido al azar. ¿Sí? ¿Entienden el problema? Acá nosotros tenemos estos datos, ¿sí? Acá tenemos una demanda posible, ¿sí? O sea, la demanda posible sería que nos pidan 3 camionetas, ¿sí? En 3 días al azar, 4 camionetas en 7 días, o sea, de los 50 días, nos han pedido 4 camionetas en 7 de esos 50 días, 5 en 12 de esos 50 días. Ahora, con estos datos, ¿cómo yo elaboro una distribución de probabilidad? ¿Cómo? Ya lo vimos. Bueno, es X sobre N, profe. No sé, en el caso de 3 días, 3 sobre 50, ¿no? ¿Acá? ¿Cómo se llama esa función? ¿Cómo se llama lo que me estás diciendo que haga? ¿Cómo nosotros Sería P de X. vamos a hacer una simulación de probabilidad, pero si vos la relacionás con lo que ya hemos visto, ¿cómo se llama lo que habíamos hecho anteriormente? Quiero que recuerden eso. ¿Qué hallábamos con eso? ¿Qué hallábamos en estadística cuando somos esos chicos? Las primeras clases. En la población. No. El promedio, profe. La frecuencia. Sí, señor, la frecuencia. Frecuencia. La Sí. frecuencia, acuérdense. Ustedes me están diciendo perfectamente, para hallar esa función de probabilidad, yo tengo que dividir cada uno de estos números en 50 para saber digamos, la ocurrencia de esos valores. ¿Sí? Y yo ahí determino una frecuencia con respecto a la cantidad de días. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos acá 3 sobre 50, 7 sobre 50, 12 sobre 50, 14 sobre 50, 10 sobre 50, 4 sobre 50 y acá me aseguro, ¿no? La suma de esas probabilidades me da igual a 1, sí. Perfecto. Entonces, he definido bien, ¿sí? Digamos acá. Después nos piden que nosotros hacemos esa gráfica de la distribución de probabilidad. Fíjense que hacemos la gráfica de pesos X en función de X. ¿Sí? Y acá, ahora lo vamos a hacer en ejercicio en Excel, para que vean cómo hacemos este histograma de frecuencia. ¿Sí? Y después nos dicen, hay la probabilidad de que se hayan solicitado exactamente 7 camionetas en un día elegido al azar. La probabilidad, ¿sí?, que se hayan asignado 7 camionetas, me están pidiendo esto, 7 camionetas en un día elegido al azar, es de, perdón, estas son las posibles demandas. En un día al azar es de 0,2. Este es el número de días. Y 7 camionetas. Si hubieran dicho en 7 días. Bueno, ¿hay alguien que no haya entendido esto?
¿sí? Esto es lo que nosotros teníamos. Acá vamos a asignar a la función de probabilidad. Vamos a poner más grande para que lo puedan ver. ¿Sí? Pero vamos a poner en un verde para que lo puedan observar bien. ¿Sí? Básicamente acá lo que nosotros tenemos que hacer es asignar esa probabilidad y lo que tenemos que hacer es, con respecto a los 50, que serían los días totales, la cantidad de días en que ocurren estas posibles demandas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que sacar acá la frecuencia para estas cantidades de días. Entonces lo que tenemos que hacer es poner igual 3 dividido en 50. Acuérdense que para poder dividir después todo, lo que tenemos que hacer es poner entre pesos. ¿Sí? Luego, la suma de estas probabilidades me tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces yo ya tengo definido. Después, ¿sí? Después lo que yo tengo que hacer era el gráfico de la distribución, o sea, el histograma de frecuencias. Lo que yo tenía que hacer es P de X en función de X. ¿Sí? P de X, la función de probabilidad en función de X. ¿Sí? La función de probabilidad en función de X. ¿Y quién es X? Las observaciones, ¿no? Nosotros tenemos acá, ustedes acá tienen que distinguir dos cosas. ¿Sí? Las demandas posibles son X. Y la probabilidad es esta. ¿Sí? Las demandas posibles serían los experimentos que van a ocurrir en esta cantidad de días. ¿Sí? Esto es como lo que vimos anteriormente. Nosotros definíamos la variable, en este caso, X sub 1 o X sub 0, que sería 3 camionetas en 3 días, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y X sub 5. Después, lo que nosotros tenemos que definir es la probabilidad de ocurrencia de estas variables. En este caso, la probabilidad de ocurrencia serían en cantidad de días, ¿sí? En 50 días. Por eso es que acá nosotros sacamos la frecuencia. Ustedes recuerdan que cuando estuvimos viendo en las clases anteriores y tuvimos que definir también las probabilidades, lo hicimos de igual manera ante cuando teníamos con frecuencias. Si esto no hubiera existido el número de días y los días hubieran sido distintos, ustedes quizás, o si hubiera sido la misma cantidad de días, la asignación de probabilidad hubiera sido otra. Pero nosotros acá, ¿sí? Si vamos a llamar X sub 1 o X sub 0 a la demanda de 3 camionetas, X sub 1 a la demanda de 4, X sub 2 a la demanda de 5, X sub 3 y así sucesivamente a la demanda de 6, ¿sí? Ahora, ¿con qué frecuencia ocurren que se hayan alquilado 3 camionetas? ¿Sí? Esto ocurre en 3 días, ¿sí? En 3 de los 50 días de observación.
Por eso es que la probabilidad es 3 sobre 50. No deja de ser la variable de interés x sub 0, que es 3, que es el número de camionetas. Pero la frecuencia de ocurrencia, en este caso la asignación de esta probabilidad, es 3 sobre 50. ¿Entiende lo que les digo? Sí, pues. Sí, nosotros ya lo habíamos hecho esto. Ya lo habíamos hecho y justamente se llamaba, con esta función de probabilidad, digamos, de frecuencia. Pero acá tenemos una frecuencia de ocurrencia. ¿Mm? Acá esto ocurre con una frecuencia. Bueno, estamos. Entonces tenemos que dibujar esta variable y esta variable. ¿Sí? Entonces marcamos, a ver si me lo marco todo, marcamos esta variable, marcamos esta variable, marcamos esta variable, vamos a insertar y acá tendríamos nuestra tabla, nuestro gráfico. ¿Sí? Entonces, si queremos, nosotros podemos poner, a ver si puede ser por acá. ¿Sí? Etiquetamos los ejes y le ponemos acá X y acá X. ¿Sí? ¿Lo ven todos, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces acá tenemos, hemos hallado la probabilidad de ocurrencia, hemos dibujado nuestra tabla y primeramente hicimos la asignación de las probabilidades y definimos a esa variable. Bueno, en Estados Unidos, el 38% de los niños de cuarto grado no pueden leer un libro adecuado a su edad. La tabla siguiente muestra, de acuerdo con las edades, ¿sí?, el número de niños que tienen problemas de lectura. ¿Sí? La mayoría de estos niños tienen problemas de lectura que debieron ser detectados y corregidos antes del tercer grado. ¿Sí? Si desea tomar una muestra de niños que tienen problemas de lectura para que participen en un programa que mejora las habilidades, y sea X la variable aleatoria que indica la edad del niño, tomado en forma aleatoria, con estos datos elabore una distribución de probabilidad para ellos. ¿Sí? Especifique los valores de la variable aleatoria y los correspondientes valores de la función de probabilidad. ¿Sí? Lo mismo, trace la gráfica de esta distribución de probabilidad y muestre que la distribución de probabilidad satisface las propiedades especificadas. ¿Sí? Primer punto. Con estos datos elabore una distribución de probabilidad para ellos y especifique los valores de la variable aleatoria y los correspondientes valores de la función de probabilidad. ¿Cómo hacemos esto, chicos? Me genera una duda, profe. ¿Eh? Me genera una duda. No sé cuánto es n acá, ¿no? O sea, Tendríamos que sumar primero todo el número de niños, ¿no? Muy bien.
Primero Claro. deberíamos de Los sumar 8 todo el número, digamos, Justo eso, todos los justo lo números. que decía Jonathan, sí, Claro. claro. Yo estaba buscando el Exactamente. n, claro. Claro, si es que, claro, exactamente. Entonces buscamos el n, que serían la cantidad de niños, porque X se definen como las edades, pero la cantidad de niños es donde nosotros tenemos, acuérdense que en esa cantidad vamos a definir la función de probabilidad, no tenemos el total. Entonces, lo que tenemos que hacer, primero, sumar y determinar el n o el total. ¿Sí? Una vez que tenemos el total de niños, ¿qué hacemos después? Bueno, el número de niños de la edad 6 dividido el total. Eso nos va a dar el porcentaje. Exactamente. Y así hallamos la función de probabilidad. ¿Sí? La Y frecuencia, después lo claro. que se viene es exactamente lo mismo que estuvimos haciendo hace un momento. Graficaríamos la probabilidad de un lado y la edad del otro. Exactamente, exactamente. Lo mismo, exactamente lo mismo que nosotros hicimos. Y la distribución de probabilidad, si satisface las propiedades especificadas, por supuesto que si nosotros, digamos, tomamos este total, ¿sí? Al final, profe, el día del examen dijo que, ¿qué hacemos? ¿Llevamos calculadora o podemos llevar la computadora? Yo les pregunto, Sí, ¿para qué van a llevar la computadora? para resolver las cuentas y graficar. Ajá. ¿Y cómo vas a volcarlo de tu computadora a la hoja? De mi computadora, no, le respondería todo el parcial en la computadora y se la mandaría. No lo ve posible. No, porque si no, yo tendría que llevar mi computadora también para ver si me llegan sus correos, chicos. Ahora vamos a decir, ahora el término de la clase lo definimos bien. Y yo entiendo que con la tabla de Excel ustedes se puedan ayudar. Y lo que sí pueden hacer, ahora cuando termine, antes de que termine la clase, lo definimos, ¿sí? Bueno, Donde estén la mayoría. Bien. Acá ya tenemos la cantidad de niños. sí, Bien. Básicamente lo que tenemos que definir es el n, o sea, tenemos que sumar todos. ese es nuestro n. Nosotros vamos a definir exactamente nuestra función de probabilidad. Con la compu, profe, resolvemos esto en 10 minutos. Y ya sé, con la compu lo resuelven en 12 Por ahí días. menos, por ahí menos. Sí, ahora vemos cómo lo podemos hacer. Ahora vamos a ver.
ahí están definidas todas las funciones de probabilidad. Chequeamos que todos son 1. Verificamos exactamente, da 1. Y después, esta variable, que sería x, esta es mi variable, que ya también en el ejercicio está definido, el x, lo vamos a agregar. Vamos a esta, apretamos control, vamos a esta, vamos a insertar unos gráficos recomendados y acá tendríamos nuestra columna, acá tendríamos histograma. Horrible. No sé por qué salió el histograma así. Vamos. Ahí está. Mientras el gráfico sea así, está todo bien. En el histograma de frecuencias, lo que hay que definir, digamos, son puntos medios. Ustedes ven que acá hay una pequeña separación entre estos dos, ¿no? Entre estos dos ejes, ¿sí? Para hacer el histograma de frecuencias se tienen que definir valores medios, ¿sí? Así que lo vamos a hacer así. Que nosotros vimos histograma de frecuencias, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, ¿sí? Pero mientras esté representado así, no. Entonces nosotros ya hemos definido nuestra función de probabilidad, que sería P de X, ¿sí? En este caso, para cualquiera de estos casos, nuestra función, definimos nuestra función de probabilidad, ¿sí? Nuestra P de X, ¿sí? Ahora, ¿qué es el valor esperado? El valor esperado, o media, ¿sí? Porque estamos viendo estas distribuciones de probabilidad que son discretas, ¿sí? El valor esperado media de una variable aleatoria es una medida de localización central de la variable aleatoria. Es una medida de localización central de la variable aleatoria. Acá estamos viendo este tipo de variables, y ya pasamos a ver estas variables aleatorias discretas. Vamos a ver el valor esperado o media. ¿Y qué es el valor esperado media? Básicamente es la sumatoria de esa función, o sea, de nuestra variable x, por la frecuencia. Ese es el valor esperado, ¿sí? Entonces, si nos están diciendo que el valor esperado es la sumatoria de x por la frecuencia, entonces nosotros acá vamos a definir a nuestro valor esperado como la sumatoria. Voy a poner acá, en realidad vamos a poner acá vamos a hacer x por p de x, ¿sí? X por p de x, ¿sí? Para todos, ¿sí? X por p de x. La sumatoria de esto es el valor esperado.
¿Es el valor esperado o es la media, profe? Valor esperado, media. Ah, Fíjense, lo define, o valor esperado medio. ¿Sí? En este caso, valor esperado medio no está dividido en nada, solamente es la sumatoria de la variable por la frecuencia. ¿Sí? Es sumamente sencillo. ¿Sí? Solamente la variable por su frecuencia. ¿Cómo vamos hasta acá? Todo esto va a ir en el segundo examen, así que no se hagan problema que no va a entrar esto. Cerramos en la probabilidad, cerramos en la última clase y todo esto va en el segundo parcial. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? venimos, profe. Bien, profe. ¿Venimos? Bueno, muy bien. Entonces, existen dos notaciones para este valor esperado, que es E sub X como, ¿sí? Y los dos indican el valor esperado de la variable de X. La cuestión indica que para calcular el valor esperado de una variable aleatoria discreta se multiplica cada valor de la variable aleatoria por su probabilidad correspondiente. Y después se suman esos productos, que es lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Si esto Decime. es un tema que va en el segundo parcial, ¿no íbamos a pasar para el primer parcial? No, la clase que viene les dije que los últimos 20, nosotros tenemos que seguir avanzando en la temática, chicos. Está bien. Sí, porque si no, no vamos a llegar. Fíjense que no sé por qué los pusieron a los parciales en mayo. Tendrían que haber sido más en abril, para que podamos cerrar, hacer el parcial, después seguir y hacer en junio. ¿Entienden? Porque ustedes van a estar viendo temas nuevos, pero van a estar rindiendo el examen anterior. Y si nosotros, nos atrasamos con los contenidos de esta última parte, no vamos a llegar a los contenidos. ¿Sí? Entonces es por eso que lo estamos viendo. ¿Sí? Yo sé que ustedes tienen su cabeza en otro lado, con los parciales y demás, pero yo creo que va a ser un común denominador en todas las materias, porque los pusieron en mayo, y para esa fecha los parciales. No tengo idea del por qué. Bien. Y tiene que aparecer también, acá va a aparecer nuestra amiga la varianza, que ya la venimos viendo de hace rato, ¿sí? Entonces tenemos un valor esperado y también vamos a poder calcular la varianza. Fíjense que acá la varianza también es un cálculo sencillo, ¿sí? Aunque el valor esperado proporciona el valor medio de una variable aleatoria, también suele ser necesaria una medida de variabilidad o dispersión. Así como se usó anteriormente la varianza para resumir la variabilidad de los datos, ahora se usa la varianza para resumir la variabilidad de los valores de la variable aleatoria. ¿Sí? La varianza es una variable aleatoria X y se denota como B de X. ¿Sí? Y se calcula con respecto a P de X. Como la media de la distribución de probabilidad. Bueno, la forma general de esta varianza es B de X, o sea, la varianza de X, es igual a la sumatoria del cuadrado entre X menos la esperanza de X. Todo por eso. ¿Sí? La forma abreviada de la fórmula, que esto es lo que nosotros vamos a hacer de la manera más fácil, ¿sí? La forma abreviada de la fórmula de la varianza de una variable aleatoria, ¿sí? Que no requiere el cálculo de desviaciones con respecto a la media, el cálculo de desviaciones es esto, ¿sí? Básicamente es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado, ¿sí? Básicamente, ¿qué es eso? Vamos a definir, ahora vamos a calcular la varianza. ¿Sí? Esto de que nosotros calculamos acá es el valor esperado
¿sí? El valor esperado de X, vamos a poner acá, el valor esperado ¿sí? Este es el valor esperado de X. Y borro esto. Fíjense lo que nos dice esto. Es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de X. Y hay una diferencia. Nosotros acá vamos a definir X al cuadrado. X al cuadrado, ¿quién es X? Es esto, ¿verdad? Le vamos al cuadrado. ¿Sí? Y ahora tenemos que hallar la esperanza de X al cuadrado. Sí, voy a poner acá. Si nosotros teníamos con que la esperanza de X era igual a la sumatoria de X por F de X, o sea, por la frecuencia, entonces, ¿qué sería la esperanza de X al cuadrado? A ver, eso sería todo eso al cuadrado. No. ¿Quién más? Chicos. Estamos acá, profe, pero bueno. Ah, bueno. No sé, estoy acá. El resto parece que no estuviera, chicos. ¿Qué pasó? Estamos. ¿Estamos? ¿Cómo sería acá? A ver, ¿puedo repetir, profe? Entonces dijo que la esperanza de X es igual a... a eso al cuadrado. A la sumatoria de X por F de X. Sí, esta es la esperanza. Esa es la esperanza. Y nosotros queremos sacar, disculpe, estoy medio mareado. Queremos sacar eso. A la raíz cuadrada. A la raíz cuadrada del otro. ¿A qué le vamos al cuadrado? A la sumatoria de X por F de X, ¿no? Esto sería la esperanza de X al cuadrado.
Y la otra parte de la varianza nos dice que es menos la esperanza de x al cuadrado. O sea que básicamente sería elevar la esperanza de x al cuadrado. Esa es la diferencia entre las dos. Por eso es que nosotros sacamos el cuadrado. Miren lo que hice yo acá. Lo primero que hice fue elevar al cuadrado a x. Y después lo único que tengo que hacer es multiplicar este x al cuadrado por la frecuencia, o por la probabilidad, o por la función de probabilidad. Estoy confundido, profe, porque hace un rato yo le dije eso y me dijo que no. No, vos me dijiste que elevara todo al cuadrado. Y yo no estoy elevando la función de probabilidad al cuadrado. Que usted solamente eleva x al cuadrado. Claro. Y esta es la sumatoria. Para que me dé la esperanza. Esto va a ser ¿sí? ¿Y qué más nos dice la fórmula de la varianza? Nos dice que ahora tenemos que hacer la resta. Sí. Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer Me parece, profe, que tiene gente esperando para entrar, ¿eh? ¿así? Sí, Y me pero parece. yo puse algunos de ustedes que me hicieran el Sí, favor pero de... están todos dormidos, me parece. ¿No? Ahí está. Puse a algunos de ustedes para que sean de condiciones, porque yo cuando entran no los veo. Bien. ¿Sí? Entonces dijimos que la varianza de x va a ser igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces la varianza de x va a ser igual a 125,51, le voy a poner dos decimales nada más, menos 10,99 algo. ¿Sí? ¿Me pueden hacer esa cuenta? ¿Sí? No va a salir un número exacto porque no estoy poniendo todos los decimales. Después allá no va a salir todos los decimales. Pero sería 125,51 menos 120,99.
78 y nos va a dar un 5, ¿sí? Lo vamos a hacer acá, más exacto. Vamos a poner la varianza. Quería hacerle ese cálculo para que vieran lo que estábamos por hacer. La varianza de X va a ser igual a la esperanza de X menos, vamos a poner entre paréntesis, 4, ¿sí? 4,53. Esa es la varianza de X. Redondeando, ¿no? Dejando dos decimales nada más. 4,53. Esa es la varianza de X. ¿Sí? ¿Mm? Esto es lo que acabamos de calcular acá. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. ¿Sí? Profe, perdón la Creo que era confusión. Nosotros este era el... ¿no vimos otra manera de calcular la varianza hace una clase atrás? ¿O estoy totalmente perdido? No. Pero, ¿qué estábamos viendo? Acá nosotros estamos viendo ahora distribuciones de probabilidad discreta. Estamos viendo distribuciones de probabilidad. ¿Qué Ok. estábamos viendo cuando veíamos la varianza, cuando veíamos la media? Acuérdense que nosotros empezamos viendo en estadística cuáles eran las medidas de localización central, cuáles eran, digamos, cuando empezamos a ver el desvío estándar y demás, digamos, cuál era la mejor forma de la representación de una variable, cuánto nos desviábamos de esa media, ¿sí? Acá estamos viendo distribuciones de probabilidad, estamos viendo la función de probabilidad, ¿sí? Cuando estamos hablando de variables discretas o variables continuas. En este caso empezamos nosotros hablando de las variables discretas. Que tengan el igual denominación, ¿sí? Es porque tanto la varianza de las dos indican, ¿sí? Indican una medida de localización con respecto a un punto. Nosotros acá sacamos un valor esperado, que viene a ser la media. ¿Sí? Sacamos el valor esperado. Y luego sacamos la varianza. Cuando nosotros estábamos viendo en la primera parte de estadística, ¿sí? Nosotros sacamos la media y la varianza, pero la varianza no nos era tan útil como el desvío estándar. ¿Sí? El desvío estándar nos da una medida de localización respecto de la media, ¿sí? Pero acuérdense que la varianza en ese caso, ¿sí? Nos daba valores que eran negativos también. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Las dos nos dan una medida de localización, pero los dos casos son distintos. ¿Qué vimos nosotros acá? Variables, observaciones, estadística descriptiva, estadística inferencial, población, muestra, histograma y todo lo demás. ¿Sí? Esa fue la primera clase. Les digo, les hablo de esto porque no quiero que se den una confundida. ¿Sí? Después estuvimos viendo los parámetros de posición y los parámetros de dispersión. ¿Sí? Parámetros de posición y los parámetros de dispersión. ¿Sí?
todos estos parámetros de posición y todos estos parámetros de distribución. ¿Sí? Y ahí vimos la varianza, el desvío estándar y todo lo demás. Nosotros ahora, volviendo arriba, lo que estamos viendo son distribuciones de probabilidad. ¿Sí? Nosotros vamos a ver distribuciones de probabilidad discreta y distribuciones de probabilidad continua. En este momento estamos viendo distribuciones de probabilidad discreta. ¿Y qué estamos viendo en esta distribución de probabilidad discreta? Valor esperado y la varianza. Vamos a pasar a la distribución de probabilidad binomial y después a la distribución de probabilidad de Poisson y después a la distribución de probabilidad hipergeométrica. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Básicamente lo que estamos viendo ahora es la función de probabilidad. ¿Sí?